Bienvenidos a Covers El Desafío, el reality para encontrar a los mejores cantantes de covers. Y bueno, recuerden que no estaré solo en esta aventura, así es que vamos a conectarnos con mis dos bellas y talentosas jueces, Paz y Valentina. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Estoy súper contenta después de escuchar todo, platicando con Valentina y contigo. Nos damos cuenta que hay muchísimo talento y qué padre tener una plataforma con una oportunidad tan grande de demostrarlo. Entonces, nerviosísima, pero muy contenta. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Yo estoy muy emocionada, igual que Paz, igual que tú, igual que todos. Y no queremos eliminar a nadie porque de la probadita que tuvimos, de verdad, todos son súper talentosos y les deseamos mucho éxito, no solo en este concurso que está increíble, sino a lo largo de sus carreras. Sí. ¿Qué les parece si antes de comenzar recordamos cuál será la dinámica de nuestro programa? 8 participantes de diferentes países del mundo, 3 jueces cantantes y un invitado semanal que con su experiencia y consejos guiarán a los participantes. Semana a semana, los participantes tendrán la tarea de presentar un cover, el cual será evaluado por los jueces. Ellos tendrán que ser muy originales, pues no querrán quedar al fondo de la tabla de posiciones, ya que los dos covers menos gustados tendrán que sacar la garra y enfrentarse en el desafío, donde deberán interpretar una canción preseleccionada por los jueces para conquistarlos a ustedes en casa y obtener su voto a través de nuestras redes sociales para no ser eliminados. Así, semana con semana, un participante abandonará la competencia y al final solo uno podrá ser el ganador de un premio en dólares y la grabación profesional de un cover. ¿Están listos para encontrar el mejor cover? Algo importante que también tenemos que resaltar es que cada programa habrá un invitado especial y tendrá un papel fundamental. Así que hoy estará con nosotros... Su belleza y simpatía la han convertido en una de las influencers más famosas de las redes sociales en México, contando con más de 300,000 seguidores. Su pasión por la música la han llevado a pisar múltiples escenarios y actualmente debutó en el género urbano con su primer single, el cual lleva por título Te Borré. Ella es Majo. Diciéndole al papel lo que no te digo a ti. Quizá mañana ni te acuerdes de mí. Si empiezo a hacer la lista de todo lo que perdí, tengo que sumar lo que aposté por ti. No dura, no dura, no dura, a mí lo bueno no me dura. No dura, no dura, no dura, a mí lo bueno no me dura. Siento que todo se me escapa, que aunque yo le pise el freno la vida derrapa. Que juré pasar de etapa, he cambiado el libro y ahora te encuentro en la tapa. Eres enemigo que un día abracé, la fe que yo he perdido porque en ti aposté, el tiempo que no diste y el que yo gasté, la lealtad que no conozco más que dándote. Y ahora entiendo que lo tuyo no era real, que acudí con 1000 heridas a un pozo de sal. Que si todo acaba prefiero que sea ya, como todo lo que me toca tiene final. No dura, no dura, no dura, a mí lo bueno no me dura. No dura, no dura, no dura, a mí lo bueno no me dura. No dura, no dura, no dura, a mí lo bueno no me dura. No dura, no dura, no dura, a mí lo bueno no me dura. Majo, bienvenida. Y bueno, además de ser nuestra invitada especial del día de hoy, recuerda que tendrás un poder súper importante al final del programa porque tendrás la responsabilidad de salvar a uno de nuestros 3 participantes que se encuentren en zona de riesgo. Primero, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí en esta bonita mañana. Y bueno, pues ya estoy lista, estoy nerviosa. Y pues nada, yo quiero empezar. Bienvenida. Y bueno, si están listas, chicas, vamos a conocer al primero de nuestros participantes. Hola, mi nombre es Adeline Ortega, tengo 18 años y soy de Mexicali, Baja California.
Soy la rara y la loca de mi familia. La música para mí ha sido mi forma de escape, mi forma de querer, mi forma de aprender. Yo canto desde que tengo memoria, tengo 3 hermanas mayores que también cantan. Mi cover favorito que he subido es uno más reciente, es de To Be So Lonely de Harry Styles. Estoy estudiando ingeniería, paso mucho de mi tiempo tocando violín. Estuve en 2 orquestas aquí de Mexicali. También me gusta tocar el ukulele y aprender más sobre guitarra. Quiero ser escuchada, quiero demostrar de lo que soy capaz y que vean mi talento. Chicas, las veo súper emocionadas, pero permítame un segundo porque tenemos que agregar a Adeline a nuestra conversación para darle sus comentarios. Adeline, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Bien. ¡No, cabello! Emocionados, Adeline, porque acabamos de escuchar tu cover y bueno, todos estamos emocionados por darte nuestros comentarios, así que voy a comenzar con Vale, que yo la vi a ella súper emocionada. Yo te quiero felicitar porque mira, creo que, bueno, independientemente de que tienes una vibra súper cool y súper rockera y la imagen y la guitarra y todo ese rollo, tienes una voz padrísima, de verdad. Esos 50 segundos o no sé cuánto fue, que fue muy poquito para mí, me enchinaste la piel. Es una canción muy especial en mi vida que me encanta, que yo también la he cantado y me encantaría un día cantarla contigo, si se puede. Entonces quiero felicitar. Y pues ojalá sigas en esa competencia porque estoy muy emocionada. Se ve que conoces tu voz increíblemente bien. Y nada más yo te recomendaría que, así como estás conectando tanto con el sentimiento de la canción, ahora lo transmitas hacia la pantalla, porque es muy difícil de por sí, en vivo y a todo color, transmitir un sentimiento de esta magnitud. Ahora a través de una pantalla hay que conectar más, ¿vale? Pues antes que nada, felicidades. Me gustó mucho, me gusta mucho que disfruten las cosas. Me encanta que las disfruten, que lo sientan, que agarren como todo el combo, el look, el paquete. Tú llegaste a matar, lo cual está increíble, te felicito. Ahora tu reto va a ser en esos ahorita 45 segundos, a lo mejor mostrarnos más de la versatilidad de tu voz, a lo mejor un poquito de suavidad, un poquito de voz de cabeza. Eso va a ser tu reto. A mí me encantó, aparte me encanta el estilacho que traes, ese look. No, bueno, ese cabello. Usted, muy bien, señorita. Qué manera de comenzar este concierto digital. Felicidades, Adeline. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Dallos, tengo 25 años y soy de Bogotá, Colombia. Escribo una persona apasionada por su música, por lo que hace y me gusta disfrutar la vida. La música para mí es mi vida, mi todo y sin ella realmente no podría vivir. Canto hace 15 años, comencé a subir videos hace 4 años. Mi cover favorito es Tatú de Rauw Alejandro y Camila Echeverry. Me encanta cocinar y componer y dibujar también. Siento que podría transformar muchas vidas y siento que es una manera de aportar y transformar al mundo. El color de tus ojos cerró mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado que si pudiera te vieras de lunes a domingo
¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo están? Enrique, Sí, nosotros emocionados, bueno, más que nada aquí las chicas emocionadas. ¿Sí nos escuchas? sí, claro. Ah, ¿Cómo están? bien, aquí las chicas emocionadas con tu canción romántica, así es que voy a empezar con Majo. Majo, ¿qué opinas del video de Enrique? Todo lo escuché muy bien, ¿sabes? Todo lo escuché muy bien. Me gusta que en las notas largas, o bueno, en los finales, está un poquito más alta la canción y esas cosas, no dejaste caer ningún final. Hiciste vibratos súper parejitos siempre y, o sea, traías feeling acá, mirabas la cámara y todo, y la verdad tocas muy, muy bien. Y pues a mí me gustó mucho, no sé. Ay, mira, estoy emocionada, estoy hasta chiveada. Nosotras súper enamoradas con tu voz y con tu talento. La verdad, algo que a mí me encanta de un artista es que pueda cantar tan bien y tocar un instrumento tan bien al mismo tiempo, y te quiero felicitar por esa parte. Al principio gracias. yo no estaba segura si era la canción correcta, pero ya después de que escuché el coro dije, no, es la canción correcta. Ya sabemos que eres romántico, ya sabemos que te encantan las baladas, eres muy afinado, me encanta tu voz, está muy bonito, y a mí en lo personal me gustaría escuchar para la próxima una canción. Ya vimos que te gustan las baladas, una canción que todavía nos tiene más la piel, porque creo que lo hiciste muy bonito y te queremos felicitar por eso. Entonces, nada más cuida tu respiración, porque igual, así como dice Majo, que tienes control de tu vibrato, de repente como que te gana el sentimiento y se escucha mucho el jalón de aire. Entonces, nada más cuida esos detallitos y yo creo que nos vas a enamorar a todas en este concurso. Mira, tienes una voz súper bonita, tu voz es muy bella, hermano, muy bella. Entonces, tienes ahí un instrumento perfecto para conquistar a las chicas y creo que lo sabes, porque una cosa que quiero admirarte, y lo hemos comentado entre todos nosotros como artistas, es muy difícil transmitir a la cámara. Por ahí Majo sintió que le hiciste ojitos. Está funcionando lo que estás haciendo. Esos momentos en que tú volteas a la cámara en ciertas palabras claves, la verdad están geniales. Hola, yo soy Paola López, tengo 24 años, soy venezolana, pero actualmente vivo en Uruguay. Y la música es mi idioma, soy de las personas que les cuesta mucho expresarse con palabras. Canto desde que básicamente empecé a hablar, y a subir videos empecé en el 2015 en YouTube. Mi cover con más reproducciones orgánicas es Un año de Sebastián Yatra. Además de cantar, estudio medicina. Y bueno, entre esas dos cosas reparto mi tiempo libre, pero los raticos que me quedan me gusta mucho ver series. Creo que mis covers deberían ser escuchados, porque siempre trato de darle mi estilo propio a cada canción que hago. Lo que se hace con el alma y con amor merece ser compartido y llegarle a todo el mundo. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Now we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Pues primero que nada, muchísimo gusto, Paola. Me da mucha felicidad. Igualmente. Tienes un color de voz súper lindo. Y creo que la decisión de canción fue muy buena. Ya no te voy a dar detalles yo del instrumento porque la verdad yo no soy tan pro como Vale, por ejemplo. Ahora, es un cover muy íntimo, necesitamos conectar contigo, entonces a lo mejor procura matizar un poquito más. Y también entiendo que cuando cantamos en un idioma que no es el nuestro, a la hora de la dicción, de la articulación, tratamos como que de imitar un poquito más. Nada más cuida la dicción para que podamos captar ese mensaje que nos estás transmitiendo mucho mejor. Pero muchas felicidades, estás en otro nivel, padrísimo. Muchísimas gracias, voy a tomar todo en cuenta. Lo único que yo sentí es que tienes una voz muy, muy potente. Entonces, por lo mismo que tienes una voz muy potente, siento que todavía hay canciones que puedes explotar así al 1000 todavía más, porque siento que todavía la contraes poquito, como que la guay, porque a lo mejor si canto muy fuerte se satura en el teléfono o algo así, pero sí noté eso. Pero todo lo demás, o sea, iluminación, desde que compartieron el video aquí en la pantalla, fue como, va a cantar bien cool, qué pedo. Pues muchas felicidades, ¿no? Yo creo que aquí lo único que falta, porque lo tienes, es relajarte y tener un poquito más de feeling, porque ya lo tienes. Yo creo que estabas un poquito más preocupada por lo otro, pero lo haces muy bien. Entonces, más feeling, más
más chill y todo, porque lo tienes, ya lo tienes. Mi nombre es Martina Tarcián, tengo 18 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Soy perseverante, me gusta dedicarle tiempo a las cosas que amo. La música es mi cable a tierra, es una forma diferente de sentir la vida, imprescindible. Desde que soy muy chica que me dedico al canto, pero hace un tiempo empecé a subir covers. Mi cover favorito es Bajan. Además de cantar, también disfruto mucho de tocar la guitarra y escuchar rock nacional. Creo que mi cover debe ser escuchado en todo el mundo porque es lo que realmente amo hacer. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Hola Martina. Hola, ¿cómo están? Bien. Nosotros súper bien, súper... Muy emocionados contigo. Gracias. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué de una vez, Vale, la saludaste? Vale, cuéntanos qué te pareció su cover. Martina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Me siento contenta. Me encanta esta oportunidad que nos dieron a todos para poder mostrar nuestro arte. Muchas gracias. Algo que me encantó y que está padrísimo es que tienes una técnica vocal muy original a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, para mí, tienes una voz súper bonita, un color de voz como gruesecito, ¿no? Como medio oscuro. Me encantó, está muy padre todo. A mí me gustaría ver un poquito más, y creo que se lo hemos dicho a bastantes participantes ahorita, ver un poquito más como de conexión todavía con la cámara. Pero es nada más eso, la verdad es que tienes un feeling padrísimo, que también el feeling es súper importante, y pues te quiero felicitar y desearte mucho éxito y te quiero ver en la competencia. Yo estoy, pues, la verdad, muy impresionada. Creo que estamos en una época en donde, más allá de la técnica, de que todo suene perfecto, los impresionantes, la gente busca artistas con los que pueda conectar. Y yo contigo conecté, a pesar de ser a través de una pantalla, me identifiqué con lo que estaba escuchando. Te sentí auténtica, te sentí entregada a tu música y a lo que nos estabas diciendo. También, bueno, en cuestiones técnicas, a mí me encanta tu voz, me encanta tu color de voz, me encanta todo lo que haces, tus finalitos así, se me hace algo muy especial, no lo pierdas. Martina, pues yo no quepo de la emoción porque me encanta lo que haces, coincido muchísimo con Paz. Tú tienes algo súper bonito, Martina, y es la manera en que articulas a la hora de cantar es súper original. La manera en que tú dices las palabras, cómo terminas las palabras, es súper Martina y eso me encanta. Hola a todos y a todas, yo soy Manuel Jesús Hernández, tengo 19 años y soy de España. Me describiría como una persona muy enérgica, muy amiga de mis amigos, muy familiar también. Llevo subiendo covers a internet desde que tengo unos 12 años más o menos. Mis pasatiempos favoritos, aparte de cantar, son salir con mis amigos, salir con la familia. La música es mi pasión, es a lo que me quiero dedicar, por lo que llevo trabajando básicamente desde que nací. Y si que ese cover lo pudiera ver mucha gente, me pudiera dar la oportunidad de empezar a trabajar aquí en España con un sello discográfico, con algo, pues te diría que por esa razón debería de ver una canción mía mucha gente. Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú no estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. No te sorprendas si nunca, nunca jamás te olvido. No te vas conmigo, no te vas conmigo. A menos de que me encuentre, yo seguiré perdido. Sí,
bonita energía de este hombre. Pues vamos a conocerlo, ¿no? ¿Cómo ven? A mí me pasa algo contigo, hermanito. Tienes un angelote, tienes una vibra bien bonita que yo te veo en la pantalla, inmediatamente me sacas una sonrisa. Es una herramienta que tienes tú ahí letal. Tienes que aprovecharla, sonríese tú. Creo que tú y yo somos muy parecidos en esa parte. Yo siempre trato de comerme el escenario y todo, y a veces me paso de gritos y de energía, la gente lo ha visto, ¿no? Algo que en primer lugar a mí me encanta es el carisma que tienes, la originalidad, o sea, haces que la gente sonría y eso es muy padre, es muy bonito. Me encanta algo que yo valoro muchísimo de un artista es que lo disfrute. Algo que te quiero felicitar también y te quiero reconocer es que lo grabaste muy bien, está muy bien grabado tu cover, creo que hasta ahora, la cuestión de imagen, de que se ve limpio todo, se ve bonito, para mí ha sido mi favorito en esa parte. A mí lo que me pasó es que creo que todas las canciones son buenas, pero esta canción específica se me hace una canción como muy flat, muy no, o sea, no sube y no baja demasiado. Entonces siento que es responsabilidad como de cada quien cuando hacemos el cover, como explorar un poquito. Tu voz la sentí como siempre igual todo el tiempo. Entonces tal vez explorar un poquito más matices, como más así como detalles para que de alguna manera llegue algo que diga, y capte más mi atención. Lo salvas mucho con tu energía, por eso estoy como entre una controversia así extraña. Hola, yo soy Ayrton, tengo 22 años y soy de Balcarce. Me describo como una persona divertida y perseverante. La música es básicamente mi esencia. Mi primer video lo subí a YouTube cuando tenía 14 años. Escribo canciones en los últimos años he escrito canciones y tengo mucho material por sacar y me gustaría que la gente me conozca para que pueda escucharme. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Si me dices que sí. Si me dices que sí. ¿Cómo estás, Ayrton? Bienvenido. Muchas gracias. Tú muy bien, todo bien. Esperando. Nervioso. Qué bueno. Acabamos de revisar tu cover y voy a dejar hablar a nuestra invitada especial. ¿Qué rollo con la presencia y la actitud? Es que yo siento que podría ser de esos como matadores que le podrías hacer ojitos a la cámara bien intenso. Y que todos se vayan. Bueno, ya. Ok, perfecto. Lo único que siento y algo muy importante es que acuérdate que no sé cuántos segundos de cover son, pero siento que dejaste un intro muy largo y que toda esa parte la pudiste haber aprovechado para que escucháramos más tu voz y hacer más cosas. Una. Y otra, siento que tal vez se te dificultó un poquito en los agudos, pero de todos modos me gustó mucho que lo rescataste con muchas cosas. O sea, el video se veía muy bien, tu actitud, o sea, todo el video estuviste mirando como hacia enfrente y llegó una parte en la que dije, ok, siempre va a mirar para enfrente, pero no, miraste hacia como la cámara en algún momento y fue como, así. Y pues eso, básicamente esas dos cositas fueron las que vi, pero yo creo que se escuchó muy bien en general y me gustó mucho. Pues a mí me encantó. Y mira, creo que sabes qué herramientas tienes. Lo que dice Majo. Aguas con lo del registro más agudo, igual respira, relajado, tranquilo. Tómate tu tiempo para que des esas notas como tienen que ser en su lugar. Punto. Y qué padre que de repente tú te des el lujo y digas, ahorita no las voy a voltear a ver, ahora sí. Eso, o sea, también se vale
porque fíjate, ya se nos estaba olvidando la parte técnica, o sea, tú échale ganas también a eso. Que tienes una presencia increíble y lo usas mucho a tu favor y eso siempre es muy bueno. Algo que yo sí te quiero comentar que es bien importante, porque mira, esto es un concurso de covers y a veces nos pasa que tú tienes tu estilo propio y está bien, ¿sabes? Pero luego a mí me gustaría ver un poquito más de ti. Siento que tienes todavía mucho para dar, ¿sabes? O sea, tanto en la parte vocal, siento que me faltaba como un poquito más de interpretación, porque estabas bien puesto con la parte de tu presencia, de ser artista y todo este rollo, pero sí me gustaría en la parte vocal escuchar un poquito más, porque creo que lo puedes explotar. Hola a todos, yo soy Diego Cruz, tengo 23 años y soy de Piura, Perú. Me describo como una persona que está aprendiendo todo el tiempo y me considero muy optimista, me gusta llevar buena energía a la gente. La música para mí es como un complemento de vida. Canto desde los 16 años cuando estaba terminando el colegio, pero recién me animé a subir videos a los 19. Me gusta mucho ver series en Netflix, jugar videojuegos en línea, salir con mis amigos y viajar bastante. Yo creo en el poder de la música para generar emociones en las personas y siento que mi música y mis covers pueden alegrar y emocionar a bastantes personas en todo el mundo. Duele quererte y tú tan lejos. Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos. Me hago el fuerte, pero es complejo, no. Si la tristeza se me nota en el espejo, hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Hola Diego, bienvenido, si te escuchamos, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Aquí muy bien, feliz de estar aquí. A mí me encanta que tu voz tiene alma. Eso ya hace que automáticamente conectes con la persona, independientemente si es a través de redes sociales. Creo que eso nos habla de por qué la gente te escogió. Entonces, felicidades que estás aquí. Mira Diego, yo estoy muy contento de verte y de tenerte en nuestro programa porque inmediatamente creo que eres un chavo con mucha alma, con mucha pasión, un chavo súper dedicado y se ve, y se nota y se siente. Yo del momento, te escuchamos en la selección, tú nos diste muchísima energía, un popurrí súper creativo. Me encanta que vienes con una estrategia, yo lo puedo ver, porque nos diste ahora el extremo. Te fuiste por la sensibilidad, por la voz. Me encantó lo que hiciste en las primeras 3 notas, cuando te fuiste a ese registro de cabeza más sopladito. Yo dije, wow. Y de ahí no me soltaste. Solo acuérdate que estás, pues, desde un celular o desde una cámara. Entonces, que yo recuerde desde el principio del cover hasta el final, solamente hasta el final, miraste la cámara y abriste los ojos. Entonces, para mí era como, no sé, o sea, yo te estaba escuchando y sí podía, o sea, yo acá, pues, increíble, ¿no? Estar con todo el feeling, pero era como, me distrajo el hecho de en qué momento me va, o sea, como va a mirar a la cámara, ¿sabes? Cómo va a hacer ese, pues eso que es como más íntimo. Entonces, nada más hay que cuidar un poquito de eso, pero a mí la verdad me gustó mucho. Muchísimas felicidades. Hola, me llamo Laia Lipiani, tengo 21 años y soy de Vilassar de Dalt, de un pueblo cerca de Barcelona. Me considero una persona sensible, alegre y divertida. Para mí la música es una manera de desconectar del mundo y a la vez de que las personas conecten conmigo y disfruten de las canciones. En cuanto empecé a hablar, empecé a cantar. La cover que tiene más reproducciones de mi Instagram es Issues, con 63.000 reproducciones, y las que más me gustan son You Are The Reason, de Callum Scott, y Con la miel en los labios, de Aitana. Además de cantar, me gusta bailar y pintar. Es importante que mi cover se vea alrededor del mundo, porque cuando más gente te conozca, más oportunidades tienes de que a alguien le guste o de que puedas triunfar en este mundo. Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Haces que se me vayan
mis dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me haces sentir. Hola Laia, ¿cómo estás, corazón? Un saludo hasta España. Hola, bien, estoy muy bien, gracias. Oye, ¿Vosotros? qué gusto tenerte con nosotros. Acabamos de escuchar tu cover. A mí en lo personal se me hizo súper cortito. Yo quiero escuchar más de Laia, pero vamos a conocer qué nos va a decir Paz. Me encanta tu voz, me encanta lo dulce, lo natural que tiene, o sea, es muy bonita tu voz. Nada más, no sé si fue mi impresión, ahorita dirán los demás, pero yo me quedé como esperando el momento en donde explotaras, o sea, es tan lindo y todo que obviamente te enamora, como que te embruja y te quedas ahí, pero me faltaría nada más ese ¡pum! Y revienta. Pero fuera de eso estuvo maravilloso, me encantó y creo que tienes un angelote. Muchas felicidades. Primero, mucho gusto, felicidades, me encantó, me gustó mucho. Yo siento que concuerdo con el hecho de que a lo mejor faltaba como esa parte donde explotaras, porque me encantó tu voz, o sea, me encantó como los matices. Siento que no, o sea, no le pongo un pero, la verdad, a nada en cuestión a lo técnico, y pues de hecho del video tampoco, o sea, todo está súper bien. Lo único, siento que son 45 segundos, entonces hay que escoger la parte de la canción que más te haga brillar. Creo que eres perfecta en todos los sentidos, estás guapísima. Creo que también es bien importante tener bien definido como nuestro estilo, nuestro proyecto como artista. Creo que tú lo tienes porque aparte lo grabaste muy bien, eres una persona que se cuida mucho en la parte de imagen y eso es increíble, eso es bien importante también en los covers. Chicas, pues ahora que ya revisamos todos los covers, ha llegado la hora de sumar nuestras calificaciones para descubrir quién de nuestros participantes se encuentra al fondo de la tabla de posiciones y en zona de riesgo, y a los favoritos de la semana, es decir, a nuestro top 3. Ha llegado la hora de la verdad, así es que vamos a conectarnos con nuestros 8 participantes. Bienvenidas y bienvenidos sean nuevamente, estuvieron increíbles. Y ahora vamos a revelarles quiénes son las 3 personas que se encuentran en el top de nuestra competencia. Y también quiénes son las personas que se encuentran en el fondo de nuestra tabla de posiciones y por tanto están en riesgo. Chicos, pues bienvenidos nuevamente. Todos estuvieron increíbles, no nos decidimos, tuvimos un conflicto grandísimo y pues llegó el momento de revelarles quiénes van a ser los 3 mejores y también los 3 del fondo de la tabla. Y pues bueno, estas son las posiciones de esta semana y por tanto se van a encontrar en zona de riesgo. Ok chicos, pues yo voy a empezar con uno de nuestros top 3. Recuerden que el top 3 se va a poner en nuestras redes de covers y aparte estará en las dinámicas de Instagram. Estoy súper emocionada por revelar al primero. Vamos a hacer todos manitas, 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 manitas. No, todos manitas, todos manitas. 1, 2, ¡Adelín! ¡Adelín, felicidades! Muchas felicidades, Adelín. ¿Cómo te sientes? Gracias. Bueno, yo dije, ya voy para afuera. Lo que dijo Majo, dije, no. Felicidades, Adelín. Eso quiere decir que eres de las favoritas de la semana, obviamente. Y bueno, muchas, muchas, muchas felicidades. Chicos, desafortunadamente me toca a mí dar la primer no tan buena noticia. Me toca mencionar al primer participante que ha quedado al fondo de la tabla de posiciones y que por tanto se encuentra en zona de riesgo. Pero no se preocupen porque ya saben que de los 3 participantes que tengamos en zona de riesgo, uno va a ser salvado o salvada por nuestra juez invitado Majo. Así es que no estaba perdida la batalla, tranquilos. Y la primera persona que se encuentra en zona de riesgo eres tú, Manuel. La siguiente persona que yo nombre
no está en nuestro top 3, pero tampoco está en riesgo. Entonces sigue en la competencia, sigue en el próximo programa para que pueda respirar. Y esta persona es nada más y nada menos que Diego. ¡Diego! ¡Diego! Genial, gracias chicos. Ok, pues yo voy con la segunda persona del top 3. Qué bueno que a mí me están tocando las buenas noticias, gracias a Dios. Y la segunda persona es, manitas todos. Esperen que no leo. Es Martina. ¿Cómo te sientes, Martina? Gracias, estoy re contenta. Chicos, chicas, la siguiente persona que yo nombre no está en los favoritos de la semana, pero tampoco está en zona de riesgo. Es una persona que dio muy buena batalla y que estuvo así de cerca de ser uno de los favoritos o de las favoritas. Y esa persona eres tú. ¿Quién? ¡Enrique! ¡Bravo, Enrique! ¿Cómo te sientes? Bastante contento. Muchísimas gracias. En serio, gracias. Gracias muchas a felicidades, ustedes. Enrique. A seguir trabajando durísimo, echarle muchas ganas. A mí no me gusta dar malas noticias en absoluto y quiero que sepan que los admiramos mucho, estamos súper orgullosos de lo que han hecho. Esto no define absolutamente nada de su talento, simplemente a lo mejor no fue la mejor decisión de cover, pero a la próxima van a ver que van a brillar y vamos a rescatarlo. En esta ocasión me toca a mí dar una mala noticia. Y otra persona que está en nuestra zona de riesgo es Paola. Me quedan solamente 2 participantes más por escuchar su veredicto y su posición en la tabla de posiciones. Laia y Ayrton. Los dos, la verdad, tienen un carisma y una belleza incomparable. Los dos tienen ese toque que estamos buscando para la competencia. Sin embargo, uno se encuentra hasta arriba de la tabla de posiciones y el otro se encuentra al fondo de la tabla de posiciones. Y me toca anunciarles a la persona que sigue en la competencia y además fue uno de los favoritos o favoritas de la semana. Y esa persona que está y que es uno de nuestros top 3 eres tú. Eres tú, Laia. ¡Felicidades! Gracias. Bien. Gracias, chicos. Laia, muchas felicidades, a seguir trabajando, tú eres una de las favoritas de la semana. Y bueno, ahora sí solo nos quedamos con nuestros 3 participantes que se encuentran en zona de riesgo, porque a continuación nuestra juez invitado tendrá el poder de salvar a uno de ellos. Majo, ¿estás lista? Qué difícil decisión, la verdad, pero así es esto, es tu poder especial. Cuéntanos por qué y a quién has decidido salvar. Les voy a hacer un story time acá súper rapidísimo, ¿no? Entonces estábamos nosotros pues contando los puntos y esas cosas. Y yo traté de pedir como ayuda, ¿no? Porque es mucha responsabilidad para mí. Y nadie me quiso ayudar. Entonces, no se quejen al rato del resultado, gracias. Pero mira, la verdad sí fue bien complicado. Siento, o sea, es que mira, todos tienen algo. Y yo creo que la persona que escogí fue por dos puntos muy importantes. Una, por estrategia. Tiene otra oportunidad de darse. 2, yo quiero hacer un cover con esta persona. Y bueno, ya dicho esto, nada más les digo, esto apenas es una plataforma, apenas es el inicio, no se vayan a desanimar, por el amor de Dios, porque no tiene nada que ver, o sea, de gustos, o sea, hay de gustos a gustos y no significa que porque yo haya escogido a alguien, no me guste la otra persona o cosas bien raras que sí, ok. Entonces, ya sin más que decir y rompiendo...
Valeria. Yo escogí a la siguiente persona para que se salve. La persona que yo decidí que se salve en esta ocasión, recuerden que todos son bien talentosos, es ni más ni menos. Es que no puedo. Ok. Johnny, por favor, hazme un favor. ¿Qué? Haz una cuenta regresiva del 3 al 0 y cuando digas 1, voy a decir quién se salva. Ok, Majo necesita ayuda, vamos a hacer esto. Majo, tú nos vas a dar tu resultado a la cuenta de 3. Ok. Cuando llegaremos a 0. 3, 2, 1. Majo. Felicidades, Ayrton. Gracias, Majo. Felicidades, Ayrton. Tú continúas en la competencia a prepararse, a trabajar en esas correcciones que los jueces te han mencionado y a darle con todo. Mucha suerte. Paola, Manuel, por el amor de Dios, no me odien. Yo sé por qué lo estoy haciendo, créanme. Y estoy segura de que quien yo también tenía en mente, o sea, los 3 son increíbles, pero obviamente hay 2 que se salvan. Entonces sé perfectamente que pude salvar a los 2 que más me convencieron. Yo estoy segura de que a la hora de que ustedes acá hagan una rivalidad bien chida, pero siempre amistosa, se va a salvar alguien más y yo sé perfectamente quién es. No porque haya algo extraño, simplemente porque estoy segura, porque era mi primera opción. Pero bueno, nada más, toda la suerte del mundo. Me encantan los 2, de verdad. Y pues eso. Ok. Bueno, muchas gracias. Paola, Manuel, ustedes ahora tienen un reto que cumplir y es el desafío. Tendrán que enfrentarse e interpretar un cover de nuestra invitada especial Majo y defender su nombre enfrentándose en nuestras redes sociales. Publicaremos sus covers en las redes sociales y el público tiene que votar y decidir quién de ustedes continúa en la competencia. Mucha suerte a los 2 de todo corazón, lo hicieron increíble, no pasa nada y vamos a seguir creciendo en esta competencia de Covers el Desafío. Llegó el momento de trabajar en este desafío. A partir de este momento la gente puede votar por ustedes, interactuar con su contenido en nuestras redes sociales para que permanezcan en esta competencia. Gracias y mucha suerte. Majo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros y allá en casita ya lo saben, a votar. Solo tienen el día de hoy y mañana para votar, como lo dijo Paz. No se pierdan esta oportunidad de salvar a su favorito porque luego no queremos que haya quejas y regaños. Ustedes tienen la última palabra, así es que vayan a interactuar con esos videos que ya deben de estar publicados en este momento. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima semana con más música. Esto fue Covers el Desafío.